Imaginen a toda Europa deteniéndose para hablar de un joven brasileño de tan solo 18 años. No es una exageración, no es publicidad vacía, no es una moda pasajera. Esteban William dejó a analistas, exfutbolistas e incluso a entrenadores legendarios completamente sorprendidos por la forma en que asumió el protagonismo de la selección brasileña en estos amistosos. Y no fue solo por el gol bonito, por el regate desconcertante o por la personalidad en el campo. Fue por el paquete completo, madurez, talento raro y esa sensación de que estamos ante alguien que puede cambiar a la selección por muchos años. Hoy vamos a entender por qué Esteban se convirtió en titular en Inglaterra, se transformó en debate en Francia, en arrepentimiento en España y en esperanza en Brasil. Y si acabas de llegar, ya deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta nueva era. El empate contra Túnez en Lille, el 17 de noviembre de 2025, tenía todo para ser uno de esos partidos olvidados en el calendario, el tipo de amistoso que pasa desapercibido incluso para quienes siguen de cerca a la selección. Pero no fue eso lo que sucedió. Fue allí, en ese amargo 1-1, donde la mayor historia de la fecha FIFA tomó forma. Un partido que se estaba escapando de las manos de Brasil terminó transformándose en un capítulo más del ascenso de Esteban William, el joven de 18 años que tomó para sí una responsabilidad que jugadores mucho más experimentados no lograron asumir. Al comienzo, se podía sentir un clima extraño. Túnez estaba organizada, presionaba en el momento justo y no dejaba respirar a Vinicius Jr. ni a Rodrigo. El gol africano marcado a los 23 minutos por Racen Masturi expuso un problema que se venía repitiendo, la selección no tenía liderazgo dentro del campo y Vinicius Jr. vivía otra noche atascada. La cámara mostraba el rostro de Ancelotti y era posible notar la preocupación. Era el retrato de un equipo sin dueño. Hasta que el balón encontró el pie de Esteban. El penalti marcado a los 44 minutos del primer tiempo pudo haber sido solo un cobro técnico más, pero no para él. Con la serenidad de quien está jugando fútbol sala en la cancha del barrio, Esteban se dirigió al balón, golpeó con firmeza y conciencia en el rincón, devolviendo a Brasil al partido. Ese es el tipo de jugada que no solo resuelve el marcador, resuelve el ambiente, trae calma, devuelve la confianza y crea la sensación de que existe alguien dispuesto a tomar la responsabilidad cuando nadie más quiere. Y los números explican por qué la mirada europea cambió tanto después de ese partido. Esteban tuvo 11 toques en el área tunecina, regateó, organizó, atrajo la marca y creó más que Rodrigo y Paquetá juntos. Mientras otros desaparecían, él aparecía. Mientras el equipo se atascaba, él aceleraba. Mientras la selección parecía presionada, él jugaba como si estuviera en su club. Vampeta dijo, fue el único que parecía ligero. Mauro César completó, es el gran talento post-Neymar. Y al final, los ingleses le dieron la nota más alta en el campo, ignorando completamente el resultado final. Pero antes de continuar, necesito hacer una pausa rápida. Si estás siguiendo este análisis y aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Hay muchas cosas buenas por venir y no querrás perdértelas. El contraste entre Esteban y el resto del ataque brasileño ayuda a explicar el escenario. Vinicius Jr. vivió otra noche complicada, cometiendo errores en la toma de decisiones y siendo sustituido sin gran impacto. Rodrigo terminó el partido prácticamente sin remates peligrosos. Paquetá, que podría haber dado la vuelta al marcador, desperdició un segundo penalti. Y en ese ambiente, el joven de 18 años era quien mantenía a Brasil respirando. Y no fue solo el gol, fue la actitud. Fue el ritmo que impuso cuando nadie más parecía dispuesto. Fue la madurez para entender cuándo acelerar, cuándo esperar, cuándo atraer la marca para liberar espacio. Túnez pudo haber asegurado el empate, pero no detuvo el debate que se apoderó de la prensa internacional después de ese partido. Para muchos europeos, el gran protagonista de la noche no fue el equipo, fue el joven. Y eso, para un país que sigue el fútbol de manera tan crítica, dice mucho. Cuando el pitido final sonó en Lille, el empate contra Túnez parecía, para muchos, solo un tropiezo de la selección. Pero mientras parte de Brasil trataba el partido con desánimo, Europa veía otra cosa, la consolidación de un fenómeno. La forma en que la prensa europea reaccionó al desempeño de Esteban dice mucho sobre el tamaño del impacto que causó en tan poco tiempo. El discurso no era de promesa, ni de paciencia, ni de ya veremos en el futuro. Era de constatación. A reacción de la prensa británica. En Inglaterra, el tono era casi de euforia. The Chelsea Chronicle tituló en el postpartido, el hombre que evitó una derrota vergonzosa. Yahoo Sports United Kingdom fue aún más directo, Esteban deja de marcar. Salvó a Brasil. Y cuando un medio británico usa el verbo salvar, especialmente hablando de un joven extranjero, eso no es banal. Portales como Fútbol 365 y OneFootball reforzaron la misma narrativa, consistencia.
Esteban no había tenido un partido aislado. Venía de una secuencia de 5 partidos con goles para la selección. En 60 años, ningún brasileño tan joven había marcado tanto en tan poco tiempo. Para un fútbol europeo acostumbrado a ver brasileños brillar en el continente y tropezar con la camiseta de la selección, aquel desempeño representaba algo diferente, no era solo talento técnico, era mentalidad. Pero la prensa, por muy fuerte que sea, no define por sí misma la dimensión de un jugador. Quienes realmente dictan el peso de la reputación son los ídolos, aquellos que ya han estado en ese lugar. Y fue ahí que la publicidad pasó de interesante a inevitable. Thierry Henry, comentando para CBS Sports, no se anduvo con rodeos. El francés observó el penalti contra Túnez y dijo: piensa antes de actuar. Eso aparece tarde en la carrera de muchos jugadores. Esteban lo tiene a los 18. Estas palabras resonaron por toda Inglaterra, porque Henry es una referencia global cuando el asunto es la formación de talento ofensivo. Y no se detuvo ahí. Al analizar el partido contra Senegal y el papel del joven en el equipo, reforzó: juega con la ligereza de un parque, pero con la cabeza de un veterano. No se esconde, pide el balón. Para quien sigue el fútbol internacional desde hace muchos años, es imposible no recordar cómo Henry hablaba sobre jóvenes que después se convirtieron en gigantes: Mbappé, Haaland, Bernardo Silva. El tono era muy similar. Cuando Henry identifica instinto, es porque existe instinto. Wayne Rooney aportó otra capa al debate. El ídolo del Manchester United, hoy comentarista de Sky Sports, destacó exactamente lo que más llama la atención en el juego del joven: el coraje. Rooney sabe lo que es asumir un país a los 18 años. Lo hizo en 2004, en la Eurocopa. Entonces, cuando afirma que Esteban cambia el ritmo del juego, pide el balón y no se esconde, eso no es un elogio técnico, es un reconocimiento emocional. Rooney llegó a comparar la frialdad del penalti con jugadas que marcaron el inicio de su carrera. La ejecución fue de crack. Se anticipa a los defensores como un veterano. Y mientras Henry y Rooney elogiaban la lectura del juego, la madurez y el instinto, un nombre crucial aparecía en Londres: John Terry. El capitán histórico del Chelsea, máxima referencia de liderazgo en el club, dijo en una entrevista: a los 18, ya lidera a la selección con brillo. Para la afición de los Blues, fue una señal. No era solo talento, era perfil de protagonista. Terry, siempre cauteloso con los jóvenes, advirtió: protéjanlo, es un soplo de aire fresco, pero necesita ser cuidado. Al final, estos amistosos dejaron un mensaje claro: Esteban ya no es una promesa, es una realidad. En un momento de inestabilidad de la selección, fue él quien sostuvo al equipo, quien asumió la responsabilidad y quien cambió la forma en que Europa mira a Brasil. Ahora quiero saber de ti, ¿Esteban ya merece el puesto de protagonista rumbo a la Copa de 2026? Si te gustó el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todo lo que está por venir.